Padre, gracias esta noche, Señor. Gracias porque tu palabra es precisa. Pensando en la clase y en las porciones aquí, Padre, gracias que tú traes luz, tú traes sabiduría, el sonido cierto con pureza, Señor. Gracias por el liderazgo que tenemos en este instituto bíblico, que les importa nuestras almas y no solamente nuestras almas y nuestro futuro también. Bendice esta clase, cubre Pastor Schaller viajando. Dale un buen tiempo esta semana, la conferencia en Londres y después a Israel. Pastor Shiveli, cúbrele, el justo volvió. 11 horas de Sudáfrica a Londres y 8 horas de Londres a Baltimore. Renuévale, vivifícale, Padre. Estamos anticipando oírle en sus clases, su fidelidad. Oramos, Señor, cúbrelos que no están bien, que no están aquí. Danos un espíritu de concentración, Señor, que en estos tiempos nos demos cuenta de la riqueza, del tesoro que nos estás compartiendo, que tú no solamente nos has salvado nuestras vidas, sino todo. Bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos 20. ¿Cuántos estuvieron en la clase, en la última clase? Fue asombrosa, ¿no? Es bueno que oigamos estas cosas porque me gusta lo que Pastor Hadley dijo, que los pecados sexuales debilitan a una nación. Y tú piensas en esto y dices, pero ¿cómo es posible esto? Si tú miras a cualquier sociedad que perdió su posición como una nación cliente del Señor, que causó esa caída fue el pecado sexual. En Roma sucedió. Balaam causó a Israel vivir en pecado sexual. Cuando entraron en la tierra prometida y Dios los dijo destruir a esas naciones. ¿Por qué? Porque muchas de esas naciones tenían prácticas paganas, bestiología o bestialidad. Pablo en Romanos se dirige a eso también. Me encanta. Segundo de Timoteo 6:22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Y la idea es correr, huir, por causa de la destrucción que hace a tu cuerpo y afectará a tu mente, afecta a tu futuro. Y piensa, un hombre de Dios o una mujer de Dios con un llamamiento y un propósito para su vida, Satanás quisiera destruir ese propósito. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los 7 D? Divorcio, número 1. Delusión, número 2. Enfermedad, número 3. Decepción, número 4. Muerte. Desconfianza.
Estos son 5 days en inglés, o 6, y dependencia, número 7. Imagina la próxima propaganda que tú ves. Piensa en esto, no escuches estas palabras porque, esta propaganda porque va a destruir tu futuro. Imagínalo, pero esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. No permitas que la mentira destruya tu futuro. Porque es una mentira. Juan 8:44, cuando Satanás habla, él habla de lo suyo porque es el padre de mentiras. Pero ¿qué tiene eso que ver con nuestra clase esta noche? Esta clase es sobre el liderazgo esta noche. Gracias a Dios por el liderazgo piadoso que nos dice la verdad para tener una cobertura, para saber cómo caminar en esta vida. Es triste decir, me acuerdo cuando estuvimos en África, nadie quiso hablar de SIDA, pero estaba en la cultura abundantemente. ¿Cómo paramos la SIDA? Bueno, es simple, no tener sexo antes del matrimonio. En muchos países en África no es drogas. Ellos, la mayoría, no pueden comprar las drogas y los para inyectarse, pero mantente puro en la simplicidad de la justicia. Cada vez que tú tienes un sexo con una persona, una parte de ti queda con esa persona. Hechos 20. ¿Cuántos están allá en Hechos 20? Vamos a leer. Y esto va a ser bueno. Tenemos como 85 puntos en esta clase esta noche. Esto no es original conmigo. Pastor Chivelli habló de esto. Yo tomé nota de esto, lo guardo aquí porque es importante. Hechos 20, estamos aquí. Estamos despiertos. Hace calor. Si hace demasiado calor, vamos a bajar la temperatura. Hechos 20. Verso 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Cuándo es la primera vez que escuchamos de Macedonia? ¿Alguien se acuerda? Hechos 16. Pastor Chivelli sin duda va a cubrir ese llamamiento de Macedonia. En Hechos 16, el llamamiento a Macedonia, ser guiado por Dios.
Verso 4, y le acompañaron hasta, en verso 4 de capítulo 20, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Me gusta esto. Él estuvo con sueño, y vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y su mensaje comenzó un día y fue para el otro día. Asombroso. La predicación por toda la noche. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, y navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que he pasado predicando el reino de Dios, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Este capítulo es fantástico porque vemos, y en Hechos 19, ¿se acuerda del alboroto en Éfeso? Hubo un alboroto en Éfeso, y después de ese alboroto, como 2 horas, ellos estaban gritando: grande es Diana de los Efesios. Y después de esto, en capítulo 20, Pablo toma la decisión de exhortar y de animar a los creyentes. Y vemos ese cuadro del liderazgo. ¿Se acuerda lo que el Espíritu Santo dijo a Pablo? No tengas miedo, habla y no calles, porque estoy contigo. O contigo yo soy. Yo soy. Y eso es importante porque, comenzando la clase, dijimos esto: cuán importante es el liderazgo de Dios en toda sociedad. No hay ninguna nación o sociedad que no necesita liderazgo de Dios o piadoso. Porque guarda y protege a esa nación, si lo entienden o no. Por causa de las convicciones y valores del creyente, esto preserva su vecindario. Dios cubre y protege. Y es una de las cosas que tenemos que entender sobre el liderazgo. Pensamos en liderazgo y tal vez pensamos en algo falso, pero piensa en cómo Dios lo ve. El liderazgo primero es una cobertura. La primera cosa para entender es que el liderazgo de Dios produce una cobertura para nuestras vidas. Si es en la casa, un padre piadoso o madre piadosa, un abuelo, como en Hechos 16 para Timoteo, su abuela y su madre, Lois y Eunice, eran las que lo levantaron en la palabra. Él lo criaron así. Su padre fue griego y no conoció las Escrituras. Probablemente no fue salvo, no sabemos, pero aquí un hombre joven, y Pablo lo escribe en 1 y 2 de Timoteo, y él lo llama su propio hijo en la fe. Y cuán importante es eso para la vida de Timoteo, que el apóstol Pablo fue una cobertura para él. Y el liderazgo piadoso es una cobertura. Y cuando pensamos en esta palabra autoridad, muchas veces esa palabra tiene mal sabor para nosotros. Autoridad, tal vez algunos te han abusado, tal vez cuando tú eras joven, tal vez muchos de nosotros no nos iba bien con la autoridad, o tal vez hubo una representación de autoridad, de abuso de autoridad que hemos visto en nuestras vidas, pero Dios quiere que entendamos que la autoridad bíblica produce libertad para con Dios. Tal vez pensamos que es esclavitud, pero cuando entendemos la autoridad bíblica, produce
libertad en Cristo. Gálatas 5:1, Pablo dijo, quédate firme en la libertad con la cual Cristo te hizo libre. Y no seáis esclavizados otra vez, porque la autoridad de la naturaleza pecaminosa fue esclavitud. Y escuchamos de esto antes en la clase, la esclavitud de vivir en este sistema mundano produce, o la esclavitud que produce el pecado, pero la autoridad de Dios produce libertad en Cristo. Libertad y gozo y paz y contentamiento de Dios. Autoridad que no da libertad nos causa esforzarnos, nos obliga a esforzarnos en nuestra propia fuerza. Un psicólogo dijo a un individuo, la razón por que tú tienes este problema es que porque tú estás leyendo la Biblia y la Biblia te está convenciendo de que estos pecados están en contra de Dios, fornicación y todo está en contra de Dios. El psicólogo dijo a la persona, remueve la Biblia y todo estará bien. Y eso es lo que dice el mundo. Y no es la verdad. La palabra de Dios es el estándar para nuestras vidas. Autoridad que no da libertad nos causa esforzarnos en nuestra propia fuerza. Liderazgo, eso, Hechos 20, versos 4 y versos 17 y adelante. 3 claves para una cobertura piadosa, una cobertura de Dios para nuestras vidas. Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios es clave para estar cubierto. Salmo 119, verso 9 dice, ¿cómo puede un joven limpiar su camino sino por la palabra de Dios? Verso 11 dice, tu palabra yo he escondido en mi corazón para no pecar contra Dios. Y 1 Corintios 6, 19 y 20, somos el templo del Espíritu y somos comprados por precio y así glorificamos a Dios en nuestros cuerpos. Entonces la palabra de Dios es la primera clave para tener una cobertura de Dios. Sin la palabra de Dios no tengo dirección para mi vida. Salmo 119, verso 105, dice, la entrada de tu palabra da luz y da entendimiento al simple. Salmo 119, 25 dice que mi alma está abatida hacia el polvo, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios tiene una parte activa en nuestras vidas espirituales. Sin la palabra somos ciegos. Sin la palabra no tenemos dirección. Sin la palabra no entendemos nuestro propósito eterno. Sin la palabra un matrimonio simplemente existe según el mundo. Lo que dice el mundo, pero sin lo que dice Dios y en el Espíritu. Entonces, esta es la primera clave. Número 2, la próxima clave es el Espíritu Santo. Juan 14, 26 y 15, 26, el Espíritu Santo trae a memoria la palabra de Dios. Juan 14, 26 y Juan 15, 26. El Espíritu Santo en Efesios 1, verso 13, Efesios 4, 30 y 2 Corintios 1, 22, somos sellados por el Espíritu Santo, lo cual es una cobertura. El Espíritu Santo es una cobertura.
para nuestras vidas. Si hay una voz que nos lleva a alguna área y el Espíritu Santo nos dice, ahí no es a donde debes ir. Estamos contemplando la decisión y leyendo la palabra y el Espíritu Santo dice, no tomes esa decisión. Y es una cobertura para nuestras vidas. Y número 3, la próxima clave para la cobertura es la gracia de Dios. La gracia de Dios es más que simplemente dar gracias a Dios por las cosas, sino es el carácter y la naturaleza y el propósito de Dios en nuestras vidas. De su llenura todos hemos tomado en Juan 1, 14 a 16. Y Pablo dice en el libro de Gálatas, no hay otro evangelio sino el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque el legalismo no cubre mi vida. La carne no puede cubrir mi vida. Es la gracia de Dios que es una cobertura para mi vida. Le das a alguien quien está funcionando y operando en la gracia de Dios, esa persona va a entender que es cubierto. Estas 3 claves son importantes en cuanto a nuestra cobertura. Ahora les voy a dar 7 puntos como Dios es nuestra cobertura. Falling asleep? Anyone need it colder? Yeah, it's internal furnace. I said that definitely respect you. 7 points on 7 puntos como Dios es nuestra cobertura. Punto 1. La cobertura de Dios es una cobertura para protección. Acuérdate cuando José estuvo en Egipto y la palabra de Dios decía y seguía diciendo, y Dios estuvo con José, y Dios estuvo con José, y Dios estuvo con José. La esposa de Potifar mintió sobre él y Dios estuvo con José. Fue vendido en esclavitud por sus hermanos y Dios estuvo con José. Estuvo puesto en la cárcel y Dios estuvo con José. Hubo hambre y Dios estuvo con José. Dios es una cobertura para protección. Número 2. Dios es nuestra cobertura para provisión. Hablamos de libertad. Dios es nuestra cobertura. Tenemos una provisión de parte de Dios. No es una provisión de parte del mundo que es temporal y de corta vida, sino es una provisión que tiene efectos eternos en nuestras vidas. Es asombroso cuando Dios es nuestra cobertura. Tenemos protección y tenemos una provisión de parte de Dios. Hablamos de eso en la última clase. Contigo es yo soy, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Quien estaba vivo fue muerto y es vivo para siempre. El omnipresente, omnisciente, omnipotente está contigo. Eso es nuestra cobertura. Número 3. Dios siendo nuestra cobertura, Él nos guía en su voluntad perfecta. Siendo guiado por Dios, estuve leyendo el secreto espiritual de Hudson Taylor, de cómo cuando él estuvo en China, muchas veces él habló de cómo Dios le guiaba y Dios guiaba a la misión en China, a dónde ir y a dónde no ir. El fin de semana pasado, Dave LaFlame habló sobre estar en el militar, en el ejército, y cómo Dios le guió y le protegió. Y cuando tú estás en la guerra, esto es importante, que ser guiado por Dios, porque significa la diferencia entre vivir y morir. Oímos de esto en la última clase, como Dios quiere guiarnos como creyentes
para no entrar en pecado sexual. Because, Porque Proverbs chapter 5, Proverbios 5, 6, 6, 7 y 8 it's like son, reading. es grande leer esto Foolish woman, sobre la mujer tonta y, void of understanding. y, And he y doesn't la mujer understand that the dead are there and her feet. y el hombre que con esa mujer Spirit that's behind, that seeks to que destroy. está sin entendimiento y el espíritu que está tras ella que busca destruir naciones. Entonces la cobertura de Dios que guía. Y número 4, cubre gobiernos de naciones. La cobertura de Dios cubre el gobierno de naciones Every need that I have. y provee para cada necesidad que tengo. Número 5, la cobertura de Dios es una cobertura que da un propósito eterno, no un propósito temporal, sino un propósito eterno. Eternal purpose. Un propósito eterno que es una clave. Número God's covering, God being a covering. 6, la cobertura de Dios promueve la unidad. Juan 17 dice que para que sean uno, así como nosotros somos uno, Unity. unidad. And then number 7, Número 7, God's covering is a la cobertura de Dios es una cobertura que debe edificarnos. Ephesians chapter 4. Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, That which is sino la palabra que es útil para edificar. and the word Y la palabra edificar, eso es lo que significa edificar, causar in my spiritual el seguir adelante en el proceso o progreso espiritual. No son palabras para hacerte sentir de una cierta manera. it's like what it means Eso lo que significa edificar is that which es lo que me va a causar ir adelante en mi progreso espiritual. may mean Y puede significar sharp. algo que es que corta, que es afilado, que me duele, pero el resultado final no es temporal, sino es eterno. Está mirando más allá en ser sano espiritualmente. Está mirando 10, 20, 30 años de ahora como una protección para mi vida. Okay? ¿Ok? So those are 7 points on Estos son 7 puntos sobre Dios siendo nuestra cobertura. ¿Ya los tienen? next. Entonces, 7 points ahora 7 puntos on sobre leadership traits. o 7 características del liderazgo del apóstol Pablo. 7 7 different características leadership traits in the Apostle Paul. del liderazgo Ready? en la vida del apóstol Pablo. Everyone ready? ¿Listos? Anyone got writer's cramp yet? All right. Shake the hand. Okay. Get the blood flowing. Point number 1. 1. Paul was a Pablo pastor, fue pastor, teacher, maestro and a bishop. y obispo. And the word bishop, Y la palabra obispo, word 1 Timothy chapter 3 verse 1 de 1, Timoteo and it 3:1, speaks about one who guards, habla de uno que guarda, uno que guía and one who governs. y uno que gobierna. God being that we talked about those points that Y hablamos de estos puntos. Dios nos cubre. También son los puntos que se encuentran en liderazgo. ¿Por qué? Porque un líder piadoso es un líder que busca a Cristo para su sabiduría. Él es para cubrir, él recibe, él imparte lo que recibe. Si no es uno que recibe, entonces cuídate porque él le está promoviendo a sí mismo. Si no está bajo una cobertura, ¿cómo puede él ser una cobertura? Él fue un pastor maestro, fue obispo. and the word bishop Y la palabra obispo significa uno que guarda, uno que guía y uno que gobierna. Y la palabra es episcopos. Episcopal church, they get that understanding from the word episkopos, La, bishop, or the overseer, la palabra episcopos, el obispo o el que guía. which is the next point. Punto 2.
Pablo Acts es chapter 20, verse 28. en Hechos 20 y 28 uno que Therefore unto guarda. yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit Él, hath made you él dice, overseers, to feed the ten church cuidado which del, he hath purchased with his own blood. That's él dice, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es el Espíritu Santo que pone al hombre en ese lugar de liderazgo. No es una posición que el líder mismo se promueve a sí mismo. Él no es autopromovido o autoordenado. Es Dios quien lo ordena. Es Dios que que le da esa posición. Moisés encargó a Josué. Dios levantó a Josué y Moisés le impuso las manos. Esa es muy clave. No fue Josué diciendo, bueno, Moisés ya está viejo, debo yo tomar este cargo de esto. No, es peligroso cuando un hombre se pone a sí mismo en una posición por la cual Dios no le ha dado la gracia. Él tiene el oficio sin la provisión. Cuando éramos niños, habían otros chicos en la calle y a veces tú, para ser muy macho, tú quieres luchar con uno que es más grande que tú. Y después tú vuelves a la casa y tú eres como un lío porque él te golpeó. Y tú dices, bueno, si yo luché con él, y ya, hazlo otra vez. Pero ya estar en la posición y sin la provisión, la protección de Dios. Esto es punto número 2. Pablo es uno que guarda. Número 3. Pablo es un edificador. Él es llamado en 1 Corintios 3 y en Hechos también 20:32. Él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Es muy importante ser edificados. Liderazgo que te edifica, no que te destruye. Es clave. Liderazgo que te anima. Liderazgo que te edifica. Samuel dijo a los hijos de Israel cuando quisieron Saulo para su rey. Samuel les dijo, él va a abusarles y sus siervos, sus hijos, y ellos dijeron, bueno, sin embargo, queremos un rey para ser como las otras naciones. Y Samuel miró a Dios y Dios dijo, dales lo que quieren. No fue el plan de Dios. El plan de Dios fue David, un líder que pondría su vida para la nación de Israel. Punto 4. Pablo es un guerrero. 2 de Timoteo 2:3. 1 de Timoteo 6:12. 2 de Timoteo 2:3. 1 de Timoteo 6:12. 2 de Timoteo 4:2. Y vemos este principio en 2 de Crónicas 20:20. Principio de un líder siendo un soldado. Para entender la guerra. Si tienes un líder que no entiende la guerra, va a haber muchas bajas en la iglesia. ¿Por qué? Porque él está acariciando el lobo y está golpeando las ovejas. Y él debe de estar golpeando el lobo y apacentando las ovejas, pero él es un novato.
Él hace el opuesto. Por eso dice, no impongas las manos ligeramente en ningún hombre. Es sabiduría en levantar líderes, no solamente porque un hombre es un buen líder en el mundo, no significa que va a ser un buen líder en la iglesia. Pero así piensa la gente, mira, esa persona, ese hombre está tan sabio en el mundo, pero Pablo dice, pero esto no significa que tienen sabiduría espiritual. Need to turn the temperature down. I'm even getting yes from ladies. Okay, you guys got to stay awake then. All right. Okay. So, point number 5. Punto 5. Pablo es predicador, evangelista. Él dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Si él mismo no lo hizo, entonces ¿cómo puede él animarle a otro a hacer lo mismo? Y eso lleva a otro punto. Si un líder no lo hace él, entonces no tiene derecho de decirle hacerlo. Si ellos no están poniendo sus vidas allá, ellos te dicen, bueno, hazlo tú. ¿Y tú hiciste esto? No, yo me quedo aquí. Juan 10, Jesús dijo, mis ovejas, yo los llamo por mi nombre, y yo voy delante de ellos, y yo los guío para entrar y salir. Y en Ezequiel 34 dice, ay de los pastores que se alimentan a sí mismos y no al rebaño de Dios. No deben alimentar los pastores al rebaño, a las ovejas, y es una reprensión para los pastores en Israel que no estaban atendiendo al rebaño. Ellos quisieron la posición, pero no quisieron poner sus vidas para la gente. Entonces Pablo es un predicador evangelista. Número 6. Número 6. Bueno, es 7, pero puedes poner predicador evangelista como 2. Esto podría ser punto 5, punto 6 evangelista y punto 7. Pablo es un siervo que obra. La palabra doulos, siervo o esclavo, pero él dijo, mis propias manos me han cumplido con mis necesidades. ¿Qué fue esa característica qué fue la ocupación de Pablo? Él fue uno que reparaba tiendas y él construía carpas. Lo hizo esta en la mañana y predicaba en la tarde. Como una persona que hace construcción o cualquier trabajo y después pastorea también. Hay muchos hombres, casi 85 o 90% de nuestros pastores en África son granjeros. Ellos se despiertan a las 4:30 de la mañana y hacen se ocupan de su granja en la mañana, plantar cosas y cuidar eso, y después en la tarde estudian, descansan y toman clases en la noche, evangelizan, obran, invierten y todavía invierten en sus familias. No están temerosos de trabajar. 3 puntos sobre Hechos 20 y después haremos un receso. Hechos 20 está dividido en 3 secciones. Sección número 1 es la relación del líder con Dios, que es muy clave. ¿No crees que es importante que un líder tenga una relación con Dios? Creo que es sumamente importante, porque si él no tiene una relación con Dios,
¿Qué está haciendo él? collecting a paycheck. Siendo pagado por su Shallow talk about it. oficio. In some places, you know, at a point in time, people were getting Y mucha $80,000 a gente, year to pastor. tal vez en algunos lugares un hombre está recibiendo $80,000 al año para pastorear, Sunday morning message, predicar un mensaje domingo en la mañana, aconsejar 1 o 2 veces durante la semana, y eso es. you know, it's like it's not a business. No es un negocio, es un llamamiento. Right? So the leader's relationship to La God, relación del líder con Dios es número 1. Número or 2, section number 2, sección número 2, the leadership's relationship. es la, The leader's relationship es la relación del líder to the body of Christ. al cuerpo de Cristo, la iglesia. That's key, right? Es clave The también. leader has a relationship El with God. líder tiene una relación con Dios, pero también él tiene una relación con el cuerpo de Cristo. It's a problem if he has a relationship Es un with problema God. si tiene una relación con Dios, pero no con el cuerpo. Y es un problema si tiene una relación con el cuerpo, pero no con Dios. That means he'll be moved Significa by que va a ser movido por amistades, pero no tendrá un caminar profundo con Dios o convicción. O tiene un caminar con Dios, pero nunca invierte en el cuerpo. both are key. Las dos cosas son claves. Section Y la tercera sección is the leader's relationship es la relación del líder al evangelio y a los perdidos. is key. Es If a clave. leader doesn't soul win, Si un líder no gana almas, to them. no le escuches. They have a lifestyle. and Si I mean, tienen- I'm not saying like one No estoy diciendo que 1 o 2 veces ellos no vayan para evangelizar, pero estoy hablando de un estilo de vida cuando ellos piensan que no es necesario ganar a los perdidos. Entonces no les escuches, porque ellos no te pueden dar el corazón de Dios. Si ellos no tienen el corazón de Dios para los perdidos, ¿cómo te pueden dar ellos el corazón de Dios? Es imposible. that's the three sections Estas of son las Acts 3 secciones de Hechos 20, la relación del líder con Dios, la relación del líder con el cuerpo y la relación del líder con el evangelio o con los perdidos. ¿Ok? Okay, let's take a Vamos a break and tomar then un we'll come receso de 10 minutos y volver back. y Well, details of those cubrir three sections. detalles en esas 3 secciones y los 5 puntos de una cobertura y los 33 puntos de no tener una cobertura. See you guys in 10 Ok, minutes. en 10 minutos.